Hola amigos, el tema que traemos el día de hoy es el siguiente: estadística como herramienta del ingeniero, presentado por Flores Chávez Felipe, López Silva Juan Ramón, Gallego Chacón Juan Manuel, Hernández Rosales Rocío. ¿Qué es la estadística? La estadística es la ciencia que se ocupa de los métodos científicos para recolectar, organizar, resumir, presentar y analizar datos, así como obtener conclusiones válidas y tomar decisiones con base a ese análisis. Uso de la estadística. No existe actividad humana donde no se involucre la estadística. Personalmente, unos ejemplos: comparación de alternativas, evaluación de servicios, ingresos versus pagos, etc. Cotidianamente, censos, índices de precios, ajustes de tarifas, frecuencias de enfermedades, presencia de candidatos políticos, etc. Empresarialmente, tiene mucho peso: control de procesos y calidad, evaluación de productividad, estudios de costos, beneficios, nivel de satisfacción de clientes, proyectos de inversiones, etc. Importancia de la estadística. Se dice que la estadística nos ayuda a resolver algunas de estas inquietudes o preguntas que tenemos. ¿De qué sirve tener datos si no son representativos? ¿Qué pasa si tomo decisiones con información incorrecta? ¿Es bueno suponer información para su análisis? ¿Hay una forma objetiva de mejorar la situación o proceso? ¿Hay una forma clara de reducir riesgos y tener certidumbre? Si podemos observar y recolectar información precisa y relevante para organizarla de la mejor forma y analizarla de tal forma que nos permita tener un panorama completo de la situación y objeto del estudio, estamos entonces haciendo estadística. Ventajas de la estadística. El empleo correcto de la estadística nos permite, entre muchas grandes cosas, la visualización de los datos, apoyo en las decisiones, reducción de riesgos, certeza, aceptación de soluciones, eliminación de incertidumbres, optimización de uso de tiempo, mejora en la elección, así como visualización, control de tendencias, toma de decisiones racional y objetiva, entre muchas tantas otras. Tipos de estadística. A grandes rasgos hablaremos de dos tipos de estadística: la estadística descriptiva o deductiva y la estadística inferencial o inductiva. La primera trata de recuentos, ordenaciones y clasificación de los datos obtenidos de las observaciones, por ejemplo, construcción de tablas, gráficos, cálculo de parámetros. La segunda, estadística inferencial o inductiva. Utiliza los resultados estadísticos en la descriptiva y se apoya en el cálculo de las probabilidades para la obtención de las conclusiones sobre una población a partir de resultados obtenidos de una muestra. A grandes rasgos, la inferencial usa aplicaciones de la inferencial. Bueno, a continuación vamos a explicar lo que es la aplicación de la estadística que tiene la industria. En este caso vamos a dar un caso práctico que se dedica a una empresa de ensambles electrónicos, y lo que tenemos aquí es una muestra de una toma de datos de un desarmador eléctrico para atornillar componentes electrónicos. Entonces, estos datos lo único que nos está diciendo es la variación que podemos tener en nuestro proceso. Estadísticamente, para tener una información representativa, debemos de tomar como mínimo 30 datos, y son los 30 datos que tenemos aquí. Si queremos tener una información más veraz, podemos llegar a tomar hasta 50 o 100 datos y nuestra información nos va a arrojar mejores resultados. A continuación vamos a explicar cómo manejamos estos datos para hacer un cálculo de especificación. Aquí tenemos el promedio, que es el promedio de los 30 datos.
enseguida se saca lo que es la desviación estándar. ¿Y qué es la desviación estándar? Eso nos indica la separación que hay entre dato y dato, o la distancia que existe entre dato y dato. Como queremos tener un control de proceso a nivel Six Sigma, vamos a calcular más o menos 3 desviaciones estándar. Con este cálculo podemos tener un proceso controlado de muy buen nivel. Entonces aquí lo que estamos haciendo es multiplicando la desviación estándar 3 veces, y es este resultado que tenemos aquí. En base a este resultado hacemos uso del target o de la especificación de nuestro promedio, el promedio de todos los datos, y le sumamos las 3 veces la desviación estándar para tener el límite alto de nuestra especificación, y también podemos restarle 3 veces la desviación estándar y vamos a tener nuestro límite inferior de la especificación. Después de este cálculo, nos podemos dar cuenta que con estos datos tenemos un CPK de 0.89. Este CPK no es lo más óptimo, lo ideal es que sea de 1.3 para arriba. ¿Y cómo lo podemos ver? Si vemos la distribución que tenemos debajo de la curva o de la campana de Gauss, vemos un pequeño segmento, una pequeña cola que está en rojo, que son los datos que se salen de la especificación, y eso en algún momento nos puede decir que esto se sale de nuestro proceso y puede ser un defecto o un rechazo. Pero no quiere decir que estamos muy mal, porque gran parte de esos datos están dentro de nuestra distribución, lo cual puede ser confiable, pero el dato del CPK nos está diciendo que tenemos una oportunidad para mejorar el proceso. ¿Cómo vamos a medir nuestro proceso? Tenemos esta gráfica de precontrol. Esta gráfica nos ayuda de una manera visible, haciendo uso de cada una de estas columnas, anotando los datos de cuando ya estás trabajando en tu proceso, estás midiéndolo con la frecuencia que se defina, sea por hora, por día, dependiendo del proceso que tengamos. Entonces, la especificación central que tenemos aquí no es otra cosa más que el promedio o el target que sacamos con el cálculo. Y aquí tenemos la especificación del límite alto y la especificación del límite bajo. ¿Por qué los 3 colores? Porque de esta manera muy visual podemos ver si empezamos a manejar una tendencia hacia arriba o hacia abajo, donde nos da un tiempo de seguridad para reaccionar si en algún momento nuestro control se está yendo a una zona amarilla o roja. Si se va a una zona amarilla, tenemos tiempo para centrarlo nuevamente y seguir trabajando sin ningún problema, o seguir corriendo un proceso sin problema. En algún momento, si tu proceso se sale de control y tenemos datos en un área roja, es una llamada de atención para voltear a ver tu proceso y investigar por qué está en esa condición. Se hace un estudio nuevamente y debes de centrar los datos en la media y puedes continuar haciendo una toma de datos. Esto, en este caso, estamos manejando libras por pulgada, porque estamos hablando específicamente de torque de un desarmador eléctrico. Bueno, hasta ahorita hemos visto lo que es la estadística, su uso, su importancia, las ventajas y los tipos. También hemos visto una aplicación en la industria. Ahora pasaremos a ver lo que son las variables. Para iniciar, mencionaremos algunas de sus clasificaciones. Entre ellas están por su grado de abstracción y concreticidad, las cuales se clasifican en teóricas, intermedias y empíricas. Otra de sus clasificaciones es por su posición en la investigación, y estas se clasifican en dependientes e independientes. Ya la tercera es por su naturaleza, las cuales se clasifican en cuantitativas y cualitativas. Para introducir un poco más a lo que es la variable, vamos a
a decir qué es la variable. Una variable es una propiedad característica de la población en estudio. Es susceptible de tomar diversos valores, los cuales pueden ser observados y medidos. Estas variables se pueden clasificar en numéricas cuantitativas, en categóricas cualitativas. Enfocándonos a las numéricas o cuantitativas, estas se dividen en discretas y continuas, y las categóricas o cualitativas en nominales y ordinales. Enfocándonos a las variables numéricas o cuantitativas, vamos a decir que son: una variable numérica o cuantitativa es la que se expresa mediante un número, por tanto se pueden realizar operaciones aritméticas con ella. Estas, como lo dijimos anteriormente, se pueden clasificar en discretas y continuas. Hablando de las variables cuantitativas discretas, vamos a decir que son aquellas que toman valores aislados, es decir, que no admiten valores intermedios entre dos valores específicos. Pueden tomar valores enteros como 1, 2, 8, 15, 30, 100, más no valores decimales o fraccionarios. Por ejemplo, si hablamos de los hermanos que tenemos en nuestra familia, podemos decir que tenemos 1, 2, 5, 7, o las familias grandes, 12 hermanos. Más no podemos decir que tenemos 1.5 o 5.5 hermanos. También, otro de los ejemplos de variables cuantitativas discretas son cuando nosotros decimos cuántos pupitres hay en un salón o alumnos, que en un cruce de calle cuántos carros pasan, en una huerta cuántos frutos se pueden obtener. Esos son números enteros. Ahora, hablando de las variables cuantitativas continuas, es aquella que puede tomar valores comprendidos entre dos números. Ahora sí que estos toman valores intermedios entre dos pares de valores. Estos pueden ser como el peso, la estatura, la temperatura y entre otros. Continuando con el tema de variables, vamos a revisar ahora las variables que son del tipo no numérico, que son las variables cualitativas, las cuales se refieren a una característica o una cualidad y únicamente admite cuestiones que no son numéricas. Dentro de las cualitativas tenemos las que son de tipo nominal, que en este tipo de variable es una modalidad no numérica que no admite un criterio de orden. Un ejemplo de ellos puede ser el tipo de material por lo que están construidas las casas. Otro ejemplo puede ser el color preferido de una persona, el género de película preferido, en todos aquellos en el que el orden no sea importante. Y el último tipo de variable son las que son ordinales. Como su nombre lo indica, estas admiten un criterio de orden. Por ejemplo, podría ser el nivel de estudios que presenta una persona, ya sea básico, medio superior o superior. Otro puede ser el nivel de inglés que maneja una persona. Podemos clasificarlo como principiante, intermedio y avanzado. Ya para terminar, recordemos que la estadística es una pieza medular en la construcción de un ingeniero. La estadística es una herramienta básica en negocios y producción. Es usada para entender la variabilidad de los sistemas de medición, control de procesos estadísticos y para compilar datos y sobre todo tomar decisiones.